Entonces vamos a empezar a grabar la clase. Uno de los temas que se quedó ahí pendientes de ver del parcial anterior porque los otros grupos, por la situación de cambios de actividad y todo, se atrasaron mucho, fue la descomposición en factores primos, que tiene que ver con mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, vamos a platicar de tres partecitas, o por decirlo de alguna forma, de tres aspectos que tienen que quedar bien claros antes de meternos en el problema de calcular mínimo común múltiplo de varios números o máximo común divisor de varios números. Entonces, el primer objetivo, y también tiene que ver con las actividades que les dejé en el prueba para los que ya las hayan avanzado, bueno, los que no las hayan hecho, pues cuando las vayan a retomar les van a aparecer justamente esto. Es la descomposición en factores primos. Entonces, el primer punto es recordar o reconocer los números primos. ¿Sí? Entonces aquí les coloco la lista de los números primos del 1 al 100. ¿Sí? ¿Cuáles quiero que se sepan o cuáles quiero que tengan en mente? Al menos estos, del 2 al 23. ¿Sí? Entonces, o sea, el primer tip para tener muy buen dominio del tema es saberse estos numeritos de memoria. Al menos esos. ¿Sí? De repente se pueden ocupar los de acá, sí, se pueden ocupar los de acá, pero ya es infrecuente, ¿sí? No, digamos, andar buscando en problemas básicos de mate múltiplos de 89 o múltiplos de 83 o cosas así, digamos que eso ya es como casi de concurso, ¿no? Entonces, lo más común es tener que trabajar con estos números. ¿Sí? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. A veces se colarán 29 y 31, pero créanme que de ahí no pasaremos. ¿Sale? Entonces, primer punto, hay que tener en mente, hay que tener en cuenta los números primos. Segundo punto, conocer las reglas básicas de divisibilidad. ¿Sí? ¿Qué son estas reglas básicas? Cuando el número acababa en 0, 2, 4, 6 u 8, pues es divisible al 2. Que cuando el número, las cifras de sus números da un 3, o sea, sumar sus dígitos da un 3, esa es otra regla. Les vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, digamos 315. 315 será divisible al 3, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo lo podemos saber fácilmente? Suma los dígitos. Dígito son las cantidades separadas, o sea, los dígitos son los números del 0 al 9 que componen al número. Entonces, si tú sumas 3 y 1, eso te da 4, 4 y 5 te da 9, y como 9 es divisible al 3, 315 también va a ser divisible al 3. Entonces, esta regla es muy, pero muy útil para salir de extremos apuros, sobre todo cuando los números empiezan a ser cantidades muy groseras. Por ejemplo, ¿ese será divisible al 3? Sí. ¿Sí? Sí. Si tú sumas 2, 0, 0 y 1, te da 3, entonces este tiene que ser divisible exactamente al 3 y no lo tienes que adivinar. ¿Sí? Entonces esa regla es muy útil. La de 5 cuando acaban en 0 y 5, muy fácil. Al 10 cuando acaban en 0. Hay reglas para el 7, pero es más complicado estar aprendiéndose la regla del 7 que aplicándola, entonces ya por eso no la coloco aquí. Entonces hay un montón de reglas y de trucos para 13, para 11, pero ya cuando los números empiezan a ser 7 o más, la prueba y el error con la calculadora, créanme que es más rápida. Entonces, estas son las reglas básicas que hay que tener en la vida para dividir números exactamente. Entonces, cuando tengamos un número que no es un número primo, como puede ser 84, 770, 273 o 1150, factorizarlo en primos es aplicar esta cosa que se llama el teorema fundamental de la aritmética. ¿Sí? Igual no está escrito aquí, de hecho lo tenía en una nota por acá. Hay una cosa que se llama el teorema fundamental de la aritmética, ¿sí? Y el teorema fundamental de la aritmética dice lo siguiente: cualquier número entero puede factorizarse en números primos de forma única. Entonces, no vamos a ver de dónde sale este teorema, no nos vamos a poner a demostrarlo. De hecho, es algo que se utiliza o se evalúa en concursos de matemáticas o ya en una licenciatura en matemáticas, pero esta información nos va a ser muy útil. Entonces quiere decir que números como el 81, el 120, el 90, 140
los podemos factorizar. ¿Qué es factorizar? Factorizar, recuerden, no es desmultiplicar, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que nos den la multiplicación y decir cuánto da. Factorizar es hacerlo al revés. El 81, por ejemplo, 81, ¿qué números multiplicados te lo producen? Por ejemplo, 9 por 9, ¿sí? Pero como 9 y 9 no son números primos, entonces lo quiero dejar como 3 por 3 por 3 por 3 y lo puedo escribir así, 3 a la cuarta. Entonces, este es un ejemplo del teorema fundamental de la aritmética. Un número entero como el 81, yo lo puedo factorizar en números primos. 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que de manera resumida lo puedo escribir así. 120 es un número compuesto, entonces yo lo puedo factorizar como 3 por 4 por 2 por 5, entonces nomás los organizo 2 por 3 por 4 por 5. Si tú haces esta multiplicación, obtienes el 120 y ve, 2, 3, 4 y 5 son números primos. ¿Sí? Y bueno, perdón, aquí este 4, ando cometiendo un error. 4 ese es 2 por 2, entonces para ser un poquito más justos aquí, esto tiene que estar así. Entonces 2, 3 y 5 son números primos. ¿Sí? Y perdón, aquí más bien es al cubo. 90, el 90 se puede escribir como 10 por 9, pero como ni 10 ni 9 son números primos, mejor lo pongo como 3 por 3 por 2 por 5. Y ya organizado, me queda 2 por 3 al cuadrado por 5. Entonces esto de aquí es el ejemplo de cómo se puede aplicar el teorema fundamental de la aritmética. ¿Cuál es el truco o el procedimiento? Aquí yo los hice en línea, pero seguramente estarán más acostumbrados a hacerlo con estas tablitas. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer para factorizar, por ejemplo, el número 84, podemos... Jacqueline, si tienes problemas con la conexión, digamos, no te preocupes, la clase la estoy grabando, entonces la vas a poder ver un poco más tarde, digo, es lo malo. Y bueno, con lo que dures conectada tendrás tu asistencia. Digo, para que no te estreses más de la cuenta. Entonces, para factorizar el 84, vamos a empezar a probar estos números de acuerdo a estos criterios de divisibilidad. Por ejemplo, el 84 cabe en 4, es divisible al 2. 84 entre 2 da 42. 42 vuelve a tener mitad, 21. 21 ya no tiene mitad, entonces vamos a probar con el siguiente número primo. El 3, por ejemplo, 2 más 1 da 3, es divisible al 3, da 7. Y 7 es otro número primo, entonces nomás podemos poner el 7 aquí. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental de la aritmética, 84 se puede escribir como 2 por 2 por 3 por 7, que de hecho lo podemos resumir como 2 al cuadrado por 3 por 7. Entonces, ¿sí queda claro qué es descomponer un número entero en factores primos? Sí, profe. Sale, muchas gracias. Y lo que sigue, pues, es desarrollar más ejemplos, ¿no? 770 acaba en ceros, tiene mitad. Vean que los números que pruebo aquí son números primos, ¿sí? Aquí alguien pudiera ponerlo así. Es que acaba en 0 y es divisible al 10. Pero aquí ya vas a perder información. Y 10 además no es un número primo. Entonces, ¿lo puedes hacer así? Sí. ¿Te conviene hacerlo así? No, porque luego te puede llevar a otro tipo de problemas. Entonces, vamos a probar con el 2. Y siempre la recomendación, prueben del número primo más chico al más grande. De esa manera también se disminuyen mucho los errores. 385, vamos a ver si es divisible al 3. Entonces 3 y 8 da 11, 11 y 5 da 16, 16 no es divisible al 3, entonces nos tendremos que brincar al 5. 385 entre 5 da 77 y miren, aquí está el paso que me brinqué, 2 por 5 era el 10 que yo tenía aquí. Entonces había perdido esta información. El siguiente número primo que podemos probar es el 7, ¿sí? Y 11 es otro número primo. Entonces la descomposición en números primos de 770 es 2, 5, 7 y 11. De 273 hay unos múltiplos que son más complicados. Por ejemplo, la suma da 12, 7 y 3 da 10, y 2, 12. 12 es divisible al 3, entonces si ustedes hacen 273 entre 3 darán 91, y por ejemplo 91 vean que no está en esta lista. Vean que aquí no aparece el 91. Entonces 91 no es un número primo, y tenemos que encontrar qué número lo puede dividir. Resulta que lo divide el 7. Hay por prueba y error. 91 entre 7 da 13. 13 es número primo, ponemos el 13. Entonces la descomposición en primos del 273 es 3 por 7 por 13. 1150, ahí tenemos el resultado, ¿sí?
Entonces hay unos que son más fáciles de factorizar, hay unos que son más complicados, pero en principio vean que la lista de números que se utiliza siempre es esta. Hay gente que la tablita la escribe al revés, que el 84 lo pone aquí y los números por acá. Entonces eso es indistinto. Entonces, ¿alguna duda para descomponer en factores primos y de qué es el teorema fundamental de la aritmética? De mi parte no, profe. No, profe. Sale, entonces le avanzamos. No. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, aquí en esta liga les pongo las reglas de criterio de divisibilidad del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, hay reglas para todos esos números, ¿eh? Pero, en serio, con que ustedes se sepan estas 4, incluso estas 3, casi están del otro lado. Máximo común divisor. Primero vamos a entender qué es un divisor. Divisor es un número capaz de dividir exactamente a un número. Por ejemplo, un divisor de 256 sería el 2, o un divisor de 256 puede ser 8, un divisor de 256 puede ser el mismo, 256. ¿Sí? El punto es que cuando tú dividas el número, te dé exacto. ¿Sí? Común divisor. Para el común divisor, tú necesitas una lista de números. La lista de números es 256, 64 y 1024. Yo escogí esos 3 números, pero pueden ser más números, pueden ser menos números, pueden ser otros números. Entonces tengo estos 3 números. Y me puedo dar cuenta que todos son divisibles al 8. Y hacemos la prueba. 256 entre 8 da 32. Y tienen su calculadora, pueden ir checando las cuentitas aquí. 64 entre 8, pues da 8. 8 por 8 es 64. 1024 entre 8 da 128. ¿Sí? Entonces esto lo pueden corroborar. Otro ejemplo diferente. Ahora tenemos esta lista de números, que es 390, 520 y 910. Como todos acaban en 0, vean que todos pueden ser divididos entre 10. Entonces 390 entre 10, 39. 520 entre 10, 52. 910 entre 10, 91. Entonces 8 y 10 son ejemplos de divisor común. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de qué es un divisor común? Es un entero que puede dividir a otra lista de enteros de manera exacta. Ahora, de una lista de números podemos tener varios divisores comunes. Por ejemplo, todos estos son divisibles al 2. Otro ejemplo de divisor común de estos 3 números puede ser el 2. Otro divisor común de estos 3 números puede ser el 5. Como todos acaban en 0, también el 5 los divide. Por ejemplo, el divisor común de cualquier número entero es el 1. ¿Sí? Entonces vean que tenemos distintos divisores comunes. Tenemos 8, 2, 1 para estos. Tenemos 10, 5 y 1 para estos. El máximo común divisor es el divisor común más grande que le podamos encontrar a la lista de números. ¿Sí? Por ejemplo, de 256, 64 y 1024, el máximo común divisor es 64. Este es el número más grande que puede dividir exactamente al 256, al 64 y al 1024. ¿Sí? Por ejemplo, el máximo común divisor de 390, 520 y 910 es 130. Si tú divides 130, cada uno de estos números entre 130, obtienes 3, 4 y 7. Entonces, a esta lista obviamente le hacen falta quizás algunos números, ¿sí? Pero el más grande que encontraremos para estos será 130 y el más grande que encontraremos para estos pues va a ser el 64. ¿Sí? Ahorita no se preocupen de dónde saqué el 64 y el 130. Lo importante es entender primero qué es el máximo común divisor. O sea, qué es un divisor, qué es un común divisor y qué es un máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda del concepto de MCD? Bueno, entonces le avanzamos. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor? ¿Sí?
El máximo común divisor se hace mediante descomposición en factores primos y hay que hacerlo de manera simultánea para el conjunto de números. Entonces, esas son las instrucciones importantes. Entonces, digamos que tienen 84, 120 y 180. Entonces, aquí hay que empezar a descomponer en factores primos hasta que aparezcamos los números, ¿no? De hecho, vean, creo que aquí la tablita la escribí del otro lado, pero no, eso, digamos, es indistinto. Entonces, 84, 120 y 180 tienen mitad, cada uno. 42, 60 y 90 vuelven a tener mitad. Vean que este tiene mitad, pero estos dos ya no. Como yo necesito divisores comunes, tengo que escoger aquí un número que siga dividiendo estos tres. Yo ya no puedo poner el 2 acá. ¿Por qué ya no puedo poner el 2 acá? El 2, aunque divide al 30, ya no divide exactamente ni al 21 ni al 45. Entonces aquí yo ya no puedo poner 2. Tengo que buscar un número que me divida simultáneamente esos tres. ¿Cuál es el número que lo hace? Pues el número 3. 21 es divisible al 3, 30 es divisible al 3, 45, 4 y 5 da 9, es divisible al 3. ¿Sí? Y aquí tengo que buscar otro número que sea común, que me pueda dividir 7, 10 y 15. Entonces, como 7 ya es un número primo, ya no hay múltiplos comunes aquí, entonces aquí se acaba. ¿Sí? El procedimiento para calcular un máximo común divisor es, una vez que ya no los pudiste bajar todos al mismo tiempo, ahí acaba el problema. Y el máximo común divisor será 2 por 2 por 3, 12. ¿Sí? Profe, Mande. ahí bueno, me dio ese mismo resultado, pero lo hice yo diferente, lo hice conforme a los videos que venían en prueba. Ah, si tienen otro método para hacerlo, adelante, también es completamente válido. De hecho, aprovechando, a ver, platícame más o menos cómo lo hiciste tú. O cómo lo propone Pruébate en los videos. Digo, yo les dejé los ejercicios, pero no les voy a echar mentira. Los Pues yo sí videos. le seguí, aunque no fueran todos muy, bueno, a ver, si quiere déjele, Subir la imagen o la hojita, ¿no? De lo que hiciste. ajá. Sale, entonces velo subiendo y bueno, yo le voy avanzando. Por supuesto que hay más métodos, pero bueno, de los métodos que pueda haber, este es como el más ordenado de todos, ¿sí? Porque vas utilizando el teorema fundamental de la aritmética. Y este es el truco, que ya no puedas tú, ¿cómo se llama? Sacar factores en común, ¿sí? Y bueno, antes, digo, en lo que nos va pegando aquí Dani su procedimiento, ¿alguna otra duda o comentario que tengan de este? Bueno, si no, en lo que nos va llegando a la imagen, hacemos esta. Por ejemplo, 26, 75 y 53. Habrá casos que no vas a encontrar ningún múltiplo común. Por ejemplo, estoy casi seguro que 53 era un número primo. De hecho, lo podemos checar acá. Miren, ahí está el 53. Entonces, el único, cuando tienen un número primo, el único máximo común divisor que van a poder encontrar es el 1. ¿Sí? O sea, estos no tienen mitad, no van a este tiene mitad, pero estos no. Este tiene tercera y quinta, pero estos no. Este tiene treceava, pero estos no. Y este nomás lo puede dividir el 53. Entonces, cuando pasa algo como esto, donde ustedes no pueden encontrar un número común que los divida todos simultáneamente, el máximo común divisor siempre va a ser el 1. Entonces, ¿queda claro el segundo ejemplo? Sí, profe. Sale. Entonces, hallar máximo común divisor de 750, 250 y 125. A ver, ya aquí Dani nos pegó su procedimiento. Ah, por ejemplo, eh, ahorita voy a retomar el de Dani cuando veamos mínimo común múltiplo. Porque ya sé cómo lo podemos hacer. Ya vi cómo lo explica Pruébate. Sale, ahorita retomo tu hojita, Dani. Muchas gracias por compartirla. Entonces, Sí, profe. para hallar máximo común divisor de estos,
vean que todos acaban, estos dos acaban en 0, pero este en 5. Entonces, estos no los puedo dividir entre, ¿cómo se llama? No los puedo dividir entre 2, porque este no se puede. No los puedo dividir, este se puede dividir entre 3, pero estos dos no tienen tercera. Entonces vean que el siguiente número primo que aplica es el 5. Como estos acaban en 0 y este es en 5, pues puedo poner un 5 ahí. Y luego vean que otra vez puedo aplicar el 5. Vean que puedo volver a aplicar el 5. Y cuando uno se convierte en un 1, ya acabé. Porque el 1 ya no lo puedo dividir más que entre sí mismo. Y me sobran este 6 y este 2. Y así se queda. El máximo común divisor de estos tres números será 5 por 5 por 5, 125. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos. Entonces, ¿alguna duda de estos máximos comunes divisores? Bueno, si no, vámonos al mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es, primero vamos a entender qué es un múltiplo. ¿Sí? Se le conoce un múltiplo o es un sinónimo la palabra múltiplo de multiplicación. Entonces, un múltiplo siempre se obtiene a través de una multiplicación. ¿Sí? Entonces, esto le podemos llamar la multiplicación. Ejemplos de múltiplos. Por ejemplo, vamos a escribirlos aquí al ladito. Ahorita los borro, nada más es como para completar. Digamos, 4 es un ejemplo de múltiplo de 2. ¿Por qué es un ejemplo de múltiplo de 2? Ah, porque el 2 por otra cantidad, que de hecho es 2, obtiene el 4. Por ejemplo, el 20. El 20 es un ejemplo de múltiplo del 5. Para obtener 20, 5 lo multiplico por 4. Entonces vean, un múltiplo es el resultado de una multiplicación. ¿Sí? Múltiplo común. Nos pueden dar una lista de varios números. Por ejemplo, el número 3, el número 4 y el número 6. Ejemplo número 1. 48 es múltiplo común de 3, 4 y 6. ¿Por qué es múltiplo común? Porque el 48 yo lo puedo obtener tanto con el 3, lo puedo obtener con el 4 y lo puedo obtener con el 6. 3 por 16 me da 48, 4 por 12 da 48, 6 por 8 da 48. Entonces 48 es múltiplo común de 3, 4 y 5. El mismo conjunto de números puede tener varios múltiplos. Por ejemplo, 120, vamos a usar otro color, 120 es otro múltiplo común de 3, 4 y 6. El 120 lo podemos obtener como 3 por 40, 120 lo podremos obtener como 4 por 30 y 120 también lo podemos obtener como 6 por 20. Entonces 48, 120 y muchos números más son múltiplos comunes de 3, 4 y de 6. Por ejemplo, si yo aquí escribo el número 1200, 1200 sigue siendo múltiplo común de 3, 4 y 5. De hecho, los múltiplos comunes crecen descontroladamente hacia arriba. Entonces, otro ejemplo. Tengo ahora la lista de números 2, 5 y 7. Un múltiplo común de 2, 5 y de 7 es el 140. 140 lo puedo obtener como 2 por 70. 140 lo podría obtener como 5 por 28. Y 140 lo puedo obtener con el 7, como 7 por 20. Entonces vean que aquí tengo los números, ¿no? Con los cuales los construí. Otra opción de múltiplo común de 2, 5 y 7 es el 210. 210 lo puedo obtener con el 2 usando el 105. También lo puedo obtener usando el 5 con el 42 o usando el 7 con el 30. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de qué es un común múltiplo? No, profe. Sale. Entonces, el mínimo común múltiplo es de todos los múltiplos comunes posibles, va a haber uno que va a ser el más pequeño. Entonces, ese es el MCM. Por ejemplo, de 3, 4 y 6, el mínimo común múltiplo es 12. ¿Sí? 12 lo puedes obtener como 3 por 4, o como 4 por 3, o como 6 por 2. Y aquí están los números, 3, 4 y 6. Aquí está mi lista de números original. A veces la lata es encontrar los números que tengo que utilizar para obtener el mínimo común múltiplo. Y bueno, eso lo vamos a ver por acá. El mínimo común múltiplo
de esta lista de 2, 5 y 7 es 70. Entonces no hay número más pequeño que 70 que se pueda obtener con estos tres números, 2 por 35, 5 por 14 y 7 por 10. ¿Sí? ¿Cómo se hace el método o cuál es el método para obtener el mínimo común múltiplo? Seguramente ustedes ya lo conocen y lo han utilizado bastante y es el que explica Probat y el que nos compartió Dani aquí en la hoja, perdón, en el chat de la conversación. Entonces aquí vamos a empezar a usar factores primos hasta que todos los números se conviertan en 1. Por ejemplo, 6, 8 y 18 todos tienen mitad, me quedan 3, 4 y 9. Ahora vean, 3 y 9 ya no tienen mitad, pero no importa, como el 4 tiene mitad, vuelvo a usar un 2. ¿Sí? Como el 2 no divide exactamente al 3, vean que el 3 y el 9 los bajé igualitos. ¿Sí? Y después uso este 2 hasta que llego al 1. Ahora me quedan 3 y 9. 3 y 9 tienen tercera. ¿Sí? Y para deshacerme de este 3 me hace falta otro 3. Entonces aquí usan el típico procedimiento de empezar a escoger números y bajarlos todos hasta que se conviertan en unos. ¿Sí? Y todos estos números multiplicados simultáneamente, de acuerdo al teorema fundamental de la aritmética, dan el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 6, 8 y 18 es 72. Entonces, aquí, por ejemplo, alguna persona pudo haber escogido desde entrada un 6 y luego ver si este 18 se hacía un 3. O sea, pueden ir adivinando los números como ustedes quieran, pero siempre la recomendación es háganlo con puros primos y váyanse en orden para que no se vayan a equivocar. ¿Sí? Ese es el consejo que les doy, aunque esto se puede hacer mediante distintos pasos. ¿Sí? 15, 25 y 30. Vean que el 30 tiene mitad, entonces empiezo con un 2. 25 y 15 no tienen, los bajo igual. Luego el siguiente número primo es el 3 para deshacerme de este 15. Y vean que ya me quedaron puros 5. El mínimo común múltiplo. Vean que para el mínimo común múltiplo tengo que llevar hasta 1. ¿Sí? Y ya que tengo los números 2, 3, 5 y 5, el mínimo común múltiplo de 15, 25 y 30 es 150. ¿Sí? Ahora, como lo hizo Dani, o como lo proponen en prueba, para un máximo común divisor, descomponen estos hasta llevarlos a 1. ¿Sí? Y aquí los fueron utilizando en orden, 2, 3, 5 y 7. ¿Sí? Y entonces, ya lo único que fue haciendo Dani, ya que tenían la lista completa, fue viendo cuáles eran comunes. Por ejemplo, el 2 dividió a todos. Este 2 los volvió a dividir a todos. Este 2 ya no los dividió a todos, por eso le puso una tacha. Este 2 nada más dividió a este 30. Pero este 3 los volvió a dividir a todos. Entonces cuando escogen un número que los puede dividir a todos, lo palomean, se quedan con los palomeados y encuentran el máximo común divisor. ¿Sí? Si usan todos los números, va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces esta técnica es muy útil para encontrar los dos resultados. Con todos los números sacas el mínimo común múltiplo de 84, 120 y 180 y los que veas que coinciden te sirven para el máximo común divisor. Entonces, como quien dice, matas dos pájaros de un tiro. Entonces, así lo hicieron en prueba, pero vean que esencialmente es la misma tablita. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario de eso. Pues bueno, entonces si ya no hubiera dudas, la clase la voy a dejar hasta aquí. El viernes vamos a ver estos problemas de aplicación, vamos a explicar una metodología de cómo interpretar estas cosas y la clase la dejo hasta aquí. Entonces, si tienen dudas o comentarios, los escucho. Caso contrario, Profe, ahorita nada más tenemos pendiente lo de prueba T. Sí, tienen pendiente lo de prueba. Si no lo han hecho, pues váyanse a acabarlo. Tienen 6 minutotes. O si en su otra clase tienen revisión, estoy seguro que todavía tienen revisiones de calificaciones. Pueden aprovechar las clases para terminar sus pendientes. Ojo, el prueba ya no es para este parcial, es para este que comenzamos. ¿Alguna otra duda? Bueno, en caso de que no, detengo la grabación de la clase.